¿Qué tan cerca estamos del año 6000? ¿Acaso somos la última generación? El mundo actual en que vivimos está enfrentando grandes sucesos que pueden cambiar la historia de la humanidad, como son los grandes cambios geopolíticos, económicos y sociales, que obligan a analizar los tiempos cronológicos desde la creación, confrontando las bases de los diferentes postulados propuestos. Empecemos. El año 6000, un hito místico en la tradición judía y las cronologías históricas. En la tradición judía, el año 6000 desde la creación, Anno Mundi, AM, es un hito místico, a menudo asociado con una era de paz y renovación espiritual. Basado en textos como el Zohar y el Talmud, Sanedrín 97, este concepto se deriva de la analogía de los 6 días de la creación, donde cada día representa 1000 años, Salmos 90:4, porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer. Sin embargo, el calendario judío actual, basado en el Seder Olam Rabbah, sitúa el año 2025 en 5785 AM, a una 215 años del 6000. Estudios históricos y arqueológicos sugieren que este conteo podría subestimar entre 150 y 210 años, situándonos más cerca de este hito simbólico, 5950 a 5995 AM. ¿Qué implica esta discrepancia? A continuación, exploramos las cronologías, sus bases bíblicas, y su relevancia cultural. El Seder Olam Rabbah y la cronología rabínica. El Seder Olam Rabbah, compilado en el siglo II por Rabí Yosef ben Alaftá, es la base del calendario judío. Este texto organiza la historia desde la creación hasta el período persa, priorizando la coherencia bíblica sobre la precisión histórica externa. Una de sus discrepancias más significativas ocurre en el Imperio Medo-Persa, 539-331 AS, antes de nuestra era. Cronología rabínica. Asigna 52 a 58 años al período persa, desde la caída de Babilonia, 370 AS en su cronología, hasta la conquista de Alejandro Magno, 312 AS, con reyes como Ciro, 3 años, Ahasveros, 14 años, y Darío, 36 años, Seder Olam Rabbah, capítulo 30. Cronología secular, basada en arqueología, fuentes griegas, babilónicas y registros astronómicos, calcula 208 años, 539-331 AS, con al menos 10 reyes principales, Ciro, Darío y Jerjes, Artajerjes y, etc. Referencia bíblica clave. Daniel 2, la visión de la estatua de Nabucodonosor describe 4 imperios: cabeza de oro, Babilonia; pecho de plata, Medo-Persia; vientre de bronce, Grecia; piernas de hierro, Roma. El Seder Olam no altera este orden, pero reduce los años del período persa, afectando el cómputo total desde la creación. Daniel 2:39-40 conecta el período persa con el contexto histórico de los libros postexílicos, Esdras, Nehemías, Esther, que la cronología secular detalla con mayor extensión. Discrepancia: la omisión de 150 a 210 años, mínima; 150, promedio; 195, máxima; 208, en el período persa, junto con posibles reducciones en los jueces, 20 a 40 años, jueces 3 a 16, y período post-segundo templo, 5 a 10 años, sugiere que el año actual podría ser 5950 a 5995 AM, no 5785. Razones de la omisión. ¿Por qué el Seder Olam acorta el período persa? Coherencia bíblica. El texto priorizaba las genealogías y eventos bíblicos, Génesis 5:11, primer libro de Reyes 6:1, sobre fuentes externas. Muchos reyes persas, poco mencionados en el Tanaj, fueron simplificados o agrupados. Patrones simbólicos. Algunos estudiosos sugieren que el Seder Olam ajustó la cronología para alinearse con marcos teológicos, como los 2000 años de caos, 2000 de Torá, y 2000 de preparación para una era de paz, Talmud, Avodah Zará novena. Contexto histórico. Compilado tras la destrucción del Segundo Templo, 70 DS, el Seder Olam buscaba unificar la narrativa judía en un periodo de crisis, enfocándose en la tradición interna. Referencia bíblica. Salmos 90:4, la idea de que 1000 años son como un día, sustenta la estructura de los 6000 años del mundo, influyendo en cómo los sabios rabínicos podrían haber estructurado el tiempo para fines simbólicos. Cronologías alternativas. Otros enfoques cuestionan el Seder Olam y ofrecen años más cercanos al 6000. Cronología secular, basada en evidencia empírica, calcula el período persa en 208 años,
situando el año actual en 5950 a 5995 AM. Es ampliamente aceptada en estudios históricos y enriquece el contexto de libros como Esdras 1:1, Retorno bajo Ciro, y Nehemías 2:1, Reconstrucción bajo Artajerjes. James Ussher, este erudito del siglo XVII, calculó la creación en 4004 AS, situando el 2025 en 6029 AM, ya superando el 6000. Usó genealogías bíblicas, Génesis 5:11, y el texto masorético, pero ignoró la Septuaginta, que añade años. Caraítas, al rechazar el Talmud y el Seder Olam, algunos caraítas modernos combinan el Tanaj con arqueología, reconociendo omisiones y acercándose a 5950 a 5995 AM. A diferencia del Seder Olam, los caraítas no recortan los años del Imperio Persa y aceptan los reinados completos de Ciro, Cambises, Darío I, Jerjes, Artajerjes, etc. Rechazan la compresión cronológica hecha por sabios rabínicos posteriores. Usan una lectura más cercana a los datos históricos y arqueológicos, aunque siempre con base en el texto bíblico. Su interpretación puede coincidir en algunos puntos con la cronología de Ussher, pero evita algunas fechas forzadas. Otros grupos, historiadores judíos, judíos mesiánicos y samaritanos también sugieren años omitidos, especialmente en el periodo persa y los jueces. Referencia bíblica. Primer libro de Reyes 6:1. Menciona 480 años desde el Éxodo hasta la construcción del Templo de Salomón, un cálculo que el Seder Olam y Ussher usan, pero que puede incluir lagunas o simplificaciones, según historiadores. Implicaciones del año 6000. La posibilidad de estar cerca del año 6000, 5950 a 5995 AM, tiene varias dimensiones. Cultural, en la tradición judía, el año 6000 simboliza un Sabbat cósmico, Talmud, Sanedrín 97, una era de paz, lo que despierta interés en la mística judía. Histórica, invita a ver el Seder Olam como una herramienta simbólica, no un registro arqueológico, fomentando el diálogo entre tradición y evidencia. Académica, llama a integrar arqueología, historia comparada, y textos bíblicos para una cronología más completa, especialmente para el periodo persa. Referencia bíblica. Daniel 9:24 al 27. Las 70 semanas proféticas, aunque simbólicas, han sido interpretadas por algunos como un marco cronológico que el Seder Olam podría haber ajustado para alinear eventos entre los templos, destrucción del primero, 586 AS, segundo, 70 DS. Llegando a este punto, veamos. ¿Acaso somos la generación a la que se refirió el Señor Jesucristo? Entonces, ¿hay una fecha clave? Implicaciones proféticas del año 6000. Veamos. Un día como 1000 años, Salmo 90, 4, 2 Pedro 3:8. El séptimo milenio como, el Sabbat del mundo. Mateo 24:34 y la generación final. Señales contemporáneas, Israel, tecnología, guerras, moralidad, etc. Longevidad del hombre. Salmo 90, 10 nos dice. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Dios y la eternidad, nos dice. 2 Pedro 3, 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Por tanto, generación a la que se refirió el Señor Jesús. Mateo 24, 34. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Aquí viene lo interesante, muchas interpretaciones modernas conectan la idea de la generación final con un evento profético claro. 1. El regreso del pueblo judío a su tierra e independencia nacional en 1948. 2. Si 1948 marca el inicio de la generación que verá todo, y asumimos 80 años máximo, conforme a la longevidad del hombre, según el Salmo 90, 10, tenemos 1948 más 80 igual a 2028. Lo cual significaría que antes y, particularmente, durante esa fecha, empezaría una gran tribulación para cumplirse todas las señales de la profecía bíblica, grandes conflictos mundiales, crisis económica mundial, catástrofes globales, sacudida mundial por el cisma en el Vaticano, aparición del hombre de pecado, y más, y finalmente la venida gloriosa del Mesías.
Sin embargo, de acuerdo a los tiempos bíblicos proféticos faltaría la última semana 70 de 7 años, Daniel 9, 27, lo cual haría que no se pudiera cumplir la estimación aproximada el año 6000 en el 2028 según lo afirmó el Señor Jesucristo en Mateo 24, 34, y la cronología secular histórica, lo que nos estaría llevando hasta el año 2032 o más para darse dicho cumplimiento, considerando que el año 6000 es considerado en el mesianismo, el inicio de un periodo de paz. Conexión con nuestro tiempo. Dado lo que ya hablamos sobre el calendario judío, el acercamiento al año 6000 y los signos globales, crisis climática, inteligencia artificial, caos moral, conflicto en Israel, etc., todo parece converger en una época muy sensible y cargada proféticamente. Conclusión. La discrepancia de 150 a 210 años entre el Seder Olam Rabbah y la cronología secular, centrada en el periodo persa, sugiere que el año actual podría estar más cerca del 6000, 5950 a 5995 AM, un hito místico en la tradición judía. Textos bíblicos como Daniel 2, Salmos 90, 4, y un Reyes 6.1 proporcionan el marco para estas cronologías, mientras que la arqueología y perspectivas alternativas, User, caraítas, enriquecen el debate. Más allá de especulaciones, este tema destaca la riqueza de la tradición judía y su diálogo con la historia, invitándonos a reflexionar sobre el tiempo y su significado. Asimismo, para cumplirse la profecía de la última semana 70 de 7 años, creemos, será necesario primero la construcción del tercer templo, lugar donde se cometerá la abominación desoladora. En otras palabras, el inicio de la última semana 70 de 7 años, será cuando sea construido este templo, para que se cumpla el inicio de la ofrenda del sacrificio continuo, y después, a la mitad de la semana, sea roto el pacto y el sacrificio continuo, Daniel 9, 27 y 12, 11. Fuentes bíblicas clave. Salmos 90, 4, base para los 6000 años. Daniel 2, 39 y 40, imperios históricos, con el periodo persa como clave. Daniel 9, 24 al 27, posible influencia en ajustes cronológicos. Un Reyes 6.1, cálculo de 480 años hasta el templo. Esdras 1.1, Nehemías 2.1, contexto histórico del periodo persa. Mateo 24:34, generación a que se refirió Jesucristo, que viviría en los tiempos postreros. 1 Tesalonicenses 5:3, anuncio de una paz y seguridad falsa. Mateo 24:15, aparición de la abominación desoladora. 2 Tesalonicenses 2:1 al 4, aparición del hombre de pecado de gran influencia mundial. Daniel 9:27 y 12:11, un pacto de paz y seguridad que será roto a la mitad de la semana, poniendo fin al sacrificio continuo en el tercer templo. Despiértate tú que duermes. Si llegaste hasta aquí, quiero decirte que Dios te está llamando, abre tu corazón a Cristo. Las señales están a la vista. Cristo viene pronto. Amigo lector, seguidor del Señor Jesucristo, y para aquellos que aún no han tenido una experiencia en Cristo, el Señor no tarda su promesa, quiere que todos procedamos al arrepentimiento para ser parte de sus promesas, como dice en 2 Pedro 3, 8 y 9. Sí. Dios sigue llamando al arrepentimiento. Efesios 5, 14. Por lo cual dice: Despiértate, tú que duermes. Y levántate de los muertos. Y te alumbrará Cristo. Dios bendiga nuestras vidas. Si crees esto, comparte.